Buenos días, Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos este domingo. Tenemos unos anuncios. El primero es que el sábado 6 de mayo a las 9 de la mañana tenemos una junta de liderazgo, Real. Es para todos los que estén involucrados en algún ministerio o que estén interesados en involucrarse en algún ministerio. Entonces los esperamos aquí a las 9 de la mañana. Otro anuncio es de que el grupo de mujeres, Clay, van a tener un evento femenino de primavera este 6 de mayo, el mismo día que la reunión, pero va a ser a las 3 de la tarde. Será una fiesta de té, dulce, divertida para todas las chicas. Para las mamás pueden traer a sus hijas, a sus niñas, tías, sobrinas, abuelas o amigas. Y los más pequeñitos también están incluidos en toda la diversión de este evento. El costo es de $10 por persona. Puede escanear también el código QR que está en el centro de bienvenida o en el boletín para que pueda hacer su pago. Y el último día para inscribirse para este evento de té de mujeres es hoy, 30 de abril. Tenemos otro anuncio. Vamos a tener un día de limpieza el 20 de mayo. Donde podemos entre todos limpiar toda la iglesia. Los invitamos a que nos acompañe, para que cuidemos este lugar que Dios nos ha concedido para reunirnos a adorar su nombre. Y va a ser el 20 de mayo a las 8 de la mañana, día de limpieza general de nuestra iglesia. También tenemos el grupo de jóvenes estará vendiendo papas horneadas como otros años, muy sabrosas, y será el 21 de mayo. Después del servicio de las 8:30 y después del servicio de las 10:15. Así es de que ese día 21 de mayo, si quiere probar estas papas deliciosas, por favor venga un poquito más temprano para que coma o las encargue para llevar. Y gracias por acompañarnos. Si también está listo para tomar el primer paso y hacerse miembro de esta iglesia, si está interesado en servir, acuérdese de llenar nuestros tarjetitas. También hay una tarjetita de bienvenida si esta es la primera vez que nos acompaña. Le invitamos a llenarla y entregársela a uno de los sugieres. Gracias, Dios los bendiga y disfrutemos de nuestro servicio. Familia de la Fe, queremos agradecerle por su contribución al programa cooperativo y a la ofrenda del Loti Moon. La IMB existe para llevar el Evangelio a todas las naciones. Y esto es solo posible con su valiosa ayuda. Quiere el Señor que nosotros podamos seguir orando, podamos seguir ofrendando y podamos seguir colaborando para que la luz de Jesús brille en todo lugar. A Dios sea la gloria. Vamos a estar en 2 de Timoteo capítulo 3 el día de hoy. Unas correcciones, hermanos, se ha cambiado el día de limpieza. Ya no va a ser 20 de marzo, sino que va a ser 13 de mayo, una semana antes. Traigan toda cosa para limpiar. La iglesia necesita limpieza con todo lo que ya está saliendo, los malezas y todo eso. También no olviden de ver el boletín por los demás anuncios que hay. Hay mucho pasando en la iglesia en estos días. Vamos a continuar nuestra serie titulada ¿Por qué? Estamos estudiando por qué hacemos lo que hacemos. Estamos tomando temas, doctrinas, teologías, prácticas que hacemos en la iglesia y preguntando por qué lo hacemos. Es importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos para que no lo hagamos solo de rutina, que no lo hagamos solo porque es lo que siempre hacemos, sino que lo hagamos porque entendamos por qué lo estamos haciendo. En términos de doctrina, lo que nos define como creyentes, es muy importante que entendamos qué es la razón que lo hacemos. Hoy vamos a hacer, el título del mensaje de hoy es ¿por qué la Biblia? Vamos a ver por qué estudiamos la Biblia, por qué confiamos en la Biblia, por qué creemos en la Biblia, por qué basamos nuestras vidas en los principios de la Biblia. Todo lo que hacemos en la iglesia debe estar basado en la Biblia. Todos los sermones, los ministerios, los estudios, todo aspecto de nuestra vida como creyentes y como iglesia debe ser basado en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un pilar fundamental de nuestra fe. Debe guiar todo lo que hacemos. Sin la Biblia nuestra fe se derrumba. Sin la Biblia nuestra fe no tiene fundación. Sin la Biblia nuestras actividades, nuestras obras, nuestros ministerios desaparecen.
Esta iglesia existe, estamos aquí porque creemos en el Dios de la Biblia, porque creemos en el Cristo de la Biblia, porque creemos en el plan de salvación que revela la Biblia. Creemos que este libro, hermanos, es la palabra infalible de Dios, libre de errores, libre de contradicciones, perfecto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es importante que no solamente afirmamos eso, sino que sepamos por qué lo afirmamos. Vamos a la palabra de Dios, segunda de Timoteo, la última carta documentada de Pablo, y le escribe estos últimos consejos a Timoteo. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dice la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra perfecta. Gracias, Padre, por este manual que nos has dejado de cómo vivir nuestras vidas. Padre, te pido que en los próximos 30, 40 minutos, Señor, que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos, Padre. Dame a mi palabra, Señor, que te honren a ti, te glorifiquen a ti, que transmitan tu mensaje y que salgamos de este lugar con más de solo haber recibido información, sino que salgamos con un corazón transformados y al salir de las puertas, cuando otros nos miren, puedan ver la Biblia que se está viviendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, vamos a ver 3 puntos el día de hoy acerca de la Biblia. El primer punto es la perfección de la Biblia. El segundo punto es el poder de la Biblia. Y el tercer punto es el provecho de la Biblia. Sus notas están detrás del boletín y van a estar en la pantalla también. Vamos a comenzar. La perfección de la Biblia. La Biblia es perfecta porque proviene de nuestro Dios, que es perfecto. La Biblia fue escrita por hombres, pero divinamente inspirada por Dios. Dice la palabra ahí, el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. La Biblia, hermanos, es un libro único. No existe otro libro como la Biblia, porque no hay otro libro que está inspirado por Dios. Es diferente a cualquier otro libro. Es superior a cualquier otro libro. Miren estos datos únicos acerca de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Fue escrita por lo menos por 40 diferentes autores. Entre ellos, reyes, líderes militares, filósofos, pescadores, poetas, músicos, eruditos, pastores, hasta un colectador de impuestos que era considerado ladrón en esos tiempos. La Biblia fue escrita en diferentes tiempos, lugares y culturas, en 3 continentes, Asia, África, Europa. Fue escrita en 3 lenguajes. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento, la mayoría en griego, pero tiene partes de arameo también. La Biblia fue escrita en diferentes estilos literarios. Tiene poemas, tiene historias, tiene romance, tiene leyes, biografías, parábolas, profecía. Pero aún con toda esta diversidad, aún con todos estos diferentes tiempos, lugares, autores, estilos, la Biblia mantiene uniformidad e integridad desde la primera página hasta la última página. Libre de errores, libre de contradicciones. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga tanta congruencia a pesar de tanta diversidad? Porque es perfecto, porque proviene de nuestro perfecto Dios. Es inspirado por nuestro perfecto Dios. La Biblia tiene la autoridad de Dios. La Biblia tiene el poder de Dios. Es absolutamente perfecto porque no proviene de hombres. Segunda Pedro 1, 20 y 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
por el Espíritu Santo. Esta es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. No son palabras de hombres. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la Biblia, hay tres conceptos que tenemos que manejar y no podemos confundir, porque cuando se confunden, distorsiona la Biblia, la palabra de Dios. El primero es revelación. La revelación es el proceso en que el hombre recibió lo que Dios quiso que escriba. La Biblia, vemos muchas maneras que Dios se revela. Hay veces que se revela por ángeles, hay veces con una voz audible, hay veces a través de la naturaleza, o en sueños, o en visiones. A través de animales también se puede revelar Jesús, puede ver en Números 22 cómo se revela a Balaam. No sabemos la manera exactamente en que Dios se reveló a estos autores, pero lo que sabemos, hermanos, es que ya no hay más revelaciones nuevas de Dios fuera de la Biblia. Toda revelación de Dios se contiene aquí en esta palabra de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque tengamos mucho cuidado cuando alguien dice, Dios me dijo algo o Dios me reveló algo. Es cierto, Dios habla, nos habla, pero si alguien dice eso, hay que examinar lo que viene después de eso. Porque todo lo que Dios habla, todo lo que Dios nos dice, tiene que encontrarse en la palabra de Dios. Y si no se encuentra en las Escrituras, no es revelación de Dios. Es un engaño del enemigo, con el propósito de distorsionar la palabra de Dios. Hermanos, toda secta, toda falsa religión, toda falsa doctrina que existe hoy en día, comenzó cuando alguien dijo, tengo una nueva revelación de Dios. Y sacó una nueva revelación de Dios. La completa revelación de Dios ya lo tenemos. Ya no existen más revelaciones de Dios. Solo la Biblia contiene la perfecta y completa palabra de Dios. La revelación completa de Dios se encuentra entre Génesis 1 y Apocalipsis 22. No hay nueva revelación después del último versículo de Apocalipsis. No hay nada que quitarle a la Biblia. No hay nada que agregarle a la Biblia. No hay nada que cambiarle a la Biblia. Miren lo que dice el apóstol Juan en el último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18, 20. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las que están escritas en este libro. La completa, perfecta revelación se encuentra en la Biblia. Ya no hay más que añadirle. El segundo concepto que tenemos que manejar es inspiración. La inspiración es el proceso en que el hombre recibió y escribió lo que Dios le reveló. Dice toda escritura es inspirada por Dios. La palabra literal es que es un aliento de Dios, el soplo de Dios. El Espíritu Santo inspiró a los autores a escribir lo que Él quería. ¿Y cómo inspiró a los autores? Bueno, hay varios puntos de vista de cómo los autores fueron inspirados. Hay un punto de vista que dice que es una inspiración natural, que no era un acto de Dios, sino que una inspiración humana. Que igual como Shakespeare se inspiró a escribir sus obras, así se inspiraron los autores. Que igual como un joven enamorado se inspira a escribir una carta de amor, así se inspiraron los autores. Este punto de vista dice que no hay nada sobrenatural el proceso de escribir la palabra de Dios, pero la palabra claramente dice que es inspirada por Dios. El segundo concepto o punto de vista es inspiración espiritual. Esto lo toma al otro extremo. Y dice que los autores, que esto fue un acto totalmente espiritual, que no hubo participación humana, que los autores simplemente fueron instrumentos inánimes, que el Espíritu Santo tomó control de ellos como que estuvieran en un trance, como que estuvieran en hipnosis. Y el Espíritu Santo movió sus manos para escribir y ellos no sabían lo que escribían. Otro punto de vista es la inspiración conceptual, que dice que Dios siempre le reveló ideas, conceptos a los autores y ellos decidieron qué escribir. Que Dios le dio una idea y ellos pusieron sus propias opiniones acerca del tema. Que la Biblia son ideas y enseñanzas del hombre y no de Dios. Pero ahí dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios.
Y el cuarto, que yo creo que es el más correcto, es la inspiración plenaria. Que Dios le dio las palabras a los autores, pero ellos mantuvieron sus personalidades al escribir. Dios guió sus palabras que escriban, no escribieron nada que Dios no quería que escriban, pero Dios toma en cuenta sus distintas personalidades, toma en cuenta sus culturas, sus lenguajes, hasta su temperamento de los autores. Cuando leemos la Biblia podemos ver la personalidad, el carácter de los que lo escriben. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálata, se siente su frustración cuando les dice, no puedo, estoy maravillado, les dice, que tan pronto se han alejado del que los llamó. Podemos sentir el amor de Juan cuando les dice, hijitos míos. Se siente eso, podemos sentir esa ternura de Juan. Hasta podemos ver cuando Pablo le habla a diferentes iglesias, le habla de diferente manera. Porque en ese momento, en ese tiempo es lo que tenía que escribir con su temperamento para que transmita lo que Dios quería que transmite. Miré un meme recientemente acerca de que Pablo está escribiendo, está dictando a su escriba como para escribir la Biblia y le dice al escriba, escribe esto, dice, si vas a estar en la iglesia trabajando con la cara larga como que estás chupando limón, mejor quédate en la casa y no vayas a la iglesia. Y le dice el escriba, pero Pablo, no podemos escribir eso. Ok, pues dice, escribe entonces, todo lo que hagáis, hacerlo para la honra de Dios. Hermanos, yo creo que Dios permitió que los autores mantengan su carácter, su temperamento, pero no escribieron nada que Dios no quiso que escriba. Él inspiró a los autores. No fueron robots escribiendo en trance, tampoco escribieron sus propios conceptos. Fue inspiradas por Dios para escribir lo que Dios quería que escriban. El tercer punto es iluminación. Esto ya es más para nosotros. La inspiración es el proceso que Dios usa para inspirar, para que nosotros entendamos la palabra inspirada de Él a través de la Biblia. Es la manera que Él nos habla en los corazones. Es la manera que transmite su palabra a nosotros. Él ilumina el entendimiento del creyente a través del Espíritu Santo. Es una obra espiritual, hermanos. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender la palabra de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos amar la palabra de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos someternos y obedecer la palabra de Dios. El leer, el estudiar la Biblia es un acto espiritual. Dios es el que nos abre los ojos a los asuntos espirituales. Por eso, hermanos, muchas veces nos frustramos, nos enojamos cuando vemos a personas que no conocen a Dios y pecan o no hacen lo que dice la Biblia. Pero hermanos, eso no nos debe sorprender, porque ¿cómo pueden obedecer algo que no entienden? No nos debe sorprender. Si nosotros no entendemos algo, no lo podemos obedecer. Hace una semana estuve en mi trabajo, estuve en Brasil, estuve trabajando y salimos a almorzar y me dieron un menú en portugués. Y lo peor, hermanos, no tenía foto de la comida, así que no podía apuntar. Pero el portugués es casi como el español, así que estaba leyendo pero todavía no entendía. Tengo una aplicación en mi teléfono que lo pongo encima y me lo traduce, pero no estaba ayudando mucho porque no creo que tenían leche frita, que es lo que me decía la traductora. Así que tuve que preguntarle a la persona que fue conmigo y me interpretó y me dijo todo lo que decía el menú. Hermanos, ese es el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender lo que está leyendo. Puede leerlo, tal vez puede entender inglés o español y leerlo, pero no puede penetrar en su corazón, porque es un acto espiritual. Tal vez se motive, tal vez cambie y sea una persona más moral, pero eso no cambia el interno. Para entender y someterte a la palabra de Dios es un acto espiritual. El estudiar, entender la palabra de Dios solo es posible con la iluminación del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente.
Hermanos, el creyente tiene la capacidad de entender, de discernir. Si tú has recibido a Cristo como Salvador, tú tienes la capacidad para entender y someterte y obedecer la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros aquí hacemos mucho énfasis en los estudios bíblicos. Lo hacemos mucho énfasis porque ahí es donde entendemos la palabra de Dios. Tal vez tú puedes leerlo y tal vez en ese momento no lo entiendes, pero dice Efesios 4 que Dios le regaló a la iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar al pueblo de Dios. Y los estudios bíblicos es donde eso pasa, donde nos explica, haces tus preguntas de cerca de la palabra de Dios. Hermanos, si no estás involucrado en un estudio bíblico, te urge, te suplico que te unas a uno. Hay muchas opciones. Tenemos los estudios bíblicos de los miércoles, que el pastor David da. Los viernes tenemos estudios de varones y de damas. Los domingos antes del servicio hay 2 estudios bíblicos, uno para adultos y hace un mes comenzamos estudios bíblicos para los de edad de colegio. Si tú eres un colegial aquí, hay un estudio para ti. Es en inglés, pero son personas que asisten a este servicio. Esta semana comenzamos con el maestro que es parte del grupo también, hermanos. Les invito, les exhorto, hermanos. Yo le voy a ser sincero, hermanos. Si tienes que coger entre asistir al servicio o un estudio bíblico, anda al estudio bíblico. Y mira el servicio por internet después. Ahí es donde crecemos, donde entendemos. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes la capacidad para entender. No te quedes con las dudas, haz las preguntas. Porque esa duda que tú tienes, puede ser que muchos lo tengan también. Y yo les digo siempre cuando enseñamos, tal vez nosotros no tenemos la respuesta. Ayer me reuní con el nuevo maestro de los jóvenes y les digo, mira, no tengas miedo de decir, no sé la respuesta, pero voy a estudiar y te voy a traer la respuesta. Aquí estamos todos para aprender, hermanos. Les exhorto, si no están en un estudio bíblico, asistan en un estudio bíblico. Y Dios está trayendo bastante gente a los estudios. Este miércoles creo que ya no teníamos espacio, teníamos que salir para cambiar la mente, dicen. Este miércoles nos vamos a ir a un nuevo salón, así que vengan, va a haber más espacio. Pero vengan a los estudios, hermanos, y no se sientan si no entienden algo que están leyendo. Hagan las preguntas. Pídanle a Dios que les ilumine a través del Espíritu Santo. Pidan sabiduría espiritual. Pídanle que abra los ojos espirituales. La Biblia, hermanos, es la palabra perfecta de Dios, inspirado por Dios. No son solo historias, no son solo historias de cuentos de hadas, como unos dicen. No son solo fantasía. No es ilógico creer en la perfección de la Biblia. Claro que es un acto de fe. Hay cosas en este libro que no vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Pero creerlo no es un acto de fe ciego que estás brincando a la oscuridad. La Biblia ha sostenido todo intento de desmentir su perfección. Todos han tratado y no han podido desmentir la autenticidad de la Biblia. Es más, la ciencia no ha podido desmentir la veracidad de la Biblia, sino que lo ha confirmado. Los arqueólogos cada día confirman los lugares, las personas, los eventos de la Biblia que son exactamente como lo decía la Biblia. No hay ningún descubrimiento que ha podido desmentir la autenticidad de la Biblia. Y yo admiro mucho, hermanos, los primeros creyentes, hasta antes, que creyeron en esta palabra de Dios y no tenían lo que nosotros tenemos ahora, estudios de la ciencia que confirman la Biblia. 2000 años antes que los científicos descubran que el mundo era una esfera suspendida en el cielo, Isaías dice, Él está sentado sobre el cielo en el círculo de la tierra. Job, el que se cree que es el libro más antiguo escrito, dice que Dios se extiende del norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ningún descubrimiento, hermanos, biológico, ciencia, cualquier ramo de ciencia ha desmentido la Biblia. Y la Biblia ha sido uno de los libros más atacados a través de la historia. No hay ningún otro libro antiguo que ha sido atacado más que la Biblia. Y la Biblia tiene más manuscritos que cualquier otro libro antiguo. Tiene como 40,000 manuscritos.
Los otros libros antiguos, lo más que tienen son como 500. Y la Biblia es el libro que fue escrito a un tiempo más cerca de los eventos actuales. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos entre 20 años después de los eventos. Y no se ha podido desmentir la autenticidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es perfecto. Porque proviene de un perfecto Dios. Es inspirado por un perfecto Dios. Eso es la perfección de la Biblia. Ahora veamos el poder de la Biblia. La Biblia es el único libro que tiene el poder para redimir al pecador. Versículo 14 y 15 que leemos hoy dice: desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene el poder para salvar al pecador. ¿De qué? De la eterna perdición. La Biblia revela la obra de la cruz de Jesús. La Biblia revela el camino para ser salvo de la perdición. Y es buenas nuevas, hermanos. La Biblia condena, pero es buenas nuevas. Romanos 1:16 dice: pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿Y cómo nos hace ver la salvación? Primero, revela quiénes somos. Revela nuestro interno. Revela que somos pecadores. Revela que somos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, hermanos, nos examina el corazón. Hebreos 4:12, lo leyó nuestro diácono antes del servicio. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, con las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia diagnostica la condición espiritual del pecador con la precisión de un cirujano, con la precisión de la navaja de un cirujano. No hay nada que le podemos esconder de Dios. Podemos esconder cosas de unos a otros, pero la palabra de Dios revela quién realmente somos. Revela nuestra naturaleza real. Nos dice que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que somos muertos en nuestros pecados y delitos. Y nos demuestra que no hay nada que podemos hacer en nuestro propio poder para ganar el favor y el perdón de Dios por nuestros pecados. Pero la Biblia no solo condena, sino que apunta a la manera de salvarse de esa condenación. Nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero también nos dice que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, el tema de la salvación es un hilo que conecta toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando hace muchos años enseñaba yo a los niños de 4º a 6º grado. A propósito, hermanos, los que tienen niños también, cada vez que tenemos un estudio durante la semana, también tienen estudio de todas las edades en la iglesia, en inglés, desde niños hasta jóvenes, hasta del colegio. Pero enseñamos a los niños el estudio, y hice un estudio de la historia de Israel. Tomó 2 años. Fuimos toda la historia de Israel. Estamos hablando, hermanos, de 1500 años antes de Cristo. Y cada domingo, cada estudio que terminábamos, conectábamos, yo y el otro maestro, esa historia, cómo se apuntaba a Cristo. Cristo, hermanos, está en todo, es el hilo que conecta toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No podemos descartar el Antiguo Testamento porque somos creyentes. Todo apunta a Cristo. Apunta a la obra, a la persona de Jesús. Empieza cuando entró el pecado al mundo y culmina cuando Jesús muere en la cruz y su resurrección, y termina con su regreso, la profecía de su regreso. La Biblia, hermanos, es el único que puede redimir al pecador. No hay ninguna palabra humana que puede redimir al pecador. La Biblia es lo que lo hace. Y es lamentable, hermanos, que muchas veces ahora están tratando de diluir la palabra de Dios para que sea más aceptable.
O se puede leer un versículo y se habla por media hora motivando a la gente. Hermanos, mis palabras no pueden salvar ningún alma, solo la palabra de Dios. Si yo me subo aquí a dar mis opiniones, si cuento chistes, les doy historias, tal vez salgan entretenidos, motivados, hasta tal vez cambien un comportamiento, pero internamente lo único que puede salvar al pecador, el único que tiene el poder para salvar al pecador es la palabra infalible de Dios. Mis palabras no salvan, tus palabras no salvan. Solo la palabra de Dios puede salvar al pecador. Solo la palabra de Dios revela quiénes somos. Solo la palabra de Dios lleva al pecador al arrepentimiento. Pero el poder de la Biblia, hermanos, no termina con la redención del pecador, sino que continúa con la transformación del pecador. A través de la Biblia entendemos cómo somos justificados ante Dios, pero también nos dice cómo vivimos una vida santificada para Dios. Tiene el poder de transformar al pecador, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Una traducción mejor de esa palabra es completo. Unas traducciones dicen completo. Cuando permitimos que Dios nos hable a través de su palabra, Él nos completa, nos transforma. Nos da un nuevo entendimiento, transforma nuestras mentes. Cuando permitimos que la Biblia nos guíe en nuestros pensamientos, somos renovados, somos transformados. Y yo te aseguro, hermanos, examina tu vida cada vez que te desvías. Y estoy hablando a creyentes, cada vez que nos desviamos es porque nos alejamos de la palabra de Dios. Mientras más lejos estamos de Dios, más lejos estamos de su palabra. Pero la palabra de Dios es lo único que nos puede regresar y alinear a la vida que Dios quiere que vivamos. La Biblia nos permite entender la voluntad de Dios, nos hace pensar como Dios piensa, nos hace imitadores de Jesús. Hermanos, es imposible leer la palabra de Dios con un corazón sincero y abierto y no ser cambiado. Si no nos cambia, es porque pusimos a leerlo con ideas ya preconcebidas que no queremos cambiar. Otra cosa también que nos estorba al leer y cambiar es el pecado en nuestras vidas. Pero es imposible que podamos leer y estudiar esta Biblia sin ser cambiados. Hay un autor muy famoso, se llama Lee Strobel. Escribió varios libros cristianos que llaman The Case, el caso para Cristo. Si no lo han leído, lo recomiendo mucho. Pero Lee Strobel era un ateo y miró, su esposa se convirtió en cristiana y él miró esos cambios en la vida de su esposa. ¿Qué está pasando? Está cambiando. Está leyendo la Biblia y está cambiando. Y él era un reportero investigativo, investigaba crímenes. Y decidió investigar la Biblia con esos métodos que usaba cuando investigaba crímenes. Y tomó la Biblia y empezó a leer la Biblia y entrevistar a científicos, a expertos, para evaluar si la Biblia de veras realmente es verdad, si es correcto lo que dice. Cuando terminó, no solamente afirmó que la Biblia es verdad, que el cambio que produce es porque la verdad que contiene, sino que él mismo fue transformado y se convirtió en cristiano. Ahora es uno de los más famosos apologistas que defienden la Biblia. Cuando permitimos que la Biblia guíe nuestros pensamientos, nuestras mentes, somos transformados, somos renovados. Hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía, siempre cumple su propósito. Cuando vamos de misiones y hacemos programas de niños, a mí siempre me había enseñado cuando tomé clases de cómo enseñar a niños, siempre termina con una invitación. Y a veces estamos enseñando a 50 niños y terminamos y ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y todas las manitas se levantan y oramos por ellos. Pero hermanos, lo hacemos porque solo Dios sabe el corazón que está tocando. Y esa palabra que hemos transmitido puede ser una semilla que se sembró, que un día va a dar cosecha, que puede ser regada por otras personas y un día va a dar cosecha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, hermanos, siempre cumple sus propósitos. Si le hablas a alguien con la palabra de Dios y tal vez no miras nada, no miras cambio, no significa que tu palabra fue en vano. La palabra de Dios no regresa vacío, siempre cumple su propósito. Y tal vez tu propósito fue sembrar, tal vez fue regar, tal vez fue fertilizar, pero un día Dios va a dar la cosecha. La palabra de Dios nunca es en vano, nunca regresa vacía. Tiene poder para transformar. Hace muchos años en Rusia, un actor llamado Alexander Rozotov estaba actuando una obra en el teatro, y la obra hacía chiste de Jesús, de los cristianos, y la manera de la obra era que leían un versículo de la Biblia y hacían chiste o bromas de ese versículo, o sea, que le hablaban mal de la Biblia. Y este actor, él creció toda su vida como cristiano, en un hogar cristiano. Su mamá le leía versículos bíblicos, él memorizaba versículos bíblicos, pero se había alejado de Dios y ahora estaba en una obra que hacía chiste de la palabra de Dios. Pues llegó su tiempo y él debía que pararse y decir un versículo de la Biblia, del Sermón del Monte, y actuar algo que hacía chiste de esa Biblia. Cuando empezó a hablar, recitó su versículo, pero siguió recitando más y más y más y más versículos que se empezaba a acordar de su niñez. Y le están tratando de llamar la atención, que pare, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Por fin decidieron bajar la cortina. Y mientras la cortina se bajaba, él recita un versículo más que recordaba de su niñez. En Lucas 33, cuando Jesús está en la cruz, y él grita en la audiencia: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Cuando se bajó esa cortina, ese hombre había declarado a Jesús como su Salvador. Hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple sus propósitos. Si estás aquí, Dios está cumpliendo un propósito en tu vida. Puede ser que te duermas por 20 minutos, te levantas, escuchas una palabra, te vuelves a dormir, Dios va a cumplir el propósito en tu vida con eso. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y ese poder, hermanos, de transformar, de cambiar vidas, ocurre cada día. Cada día que una persona declara a Cristo como tu Salvador, se revela, se manifiesta el poder de Dios, de convertir a un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Ocurrió en tu vida si tú aceptaste a Cristo. Ocurrió en mi vida que transformó un pecador a un hijo de Dios. Transformó a un enemigo de Dios a un hijo de Dios, a un amigo de Dios. Solo las Escrituras tienen ese poder de redimir, de transformar y de hacer nuevas criaturas de los hijos de Dios y hijos de Dios. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la perfección de la Biblia, ya vimos el poder de la Biblia, ahora veamos el provecho de la Biblia. La Biblia es de provecho para nosotros, hermanos. Es un regalo de Dios para nuestro beneficio. Dice el versículo 16 que es útil. ¿Qué significa que es útil? Que tiene valor. Tiene provecho. La Biblia es un tesoro de provecho para nuestras vidas. ¿Y para qué es útil? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Examinemos esto, 3 provechos de la Biblia. Primero dice que es útil para enseñar, enseñanza. La Biblia nos enseña ¿qué? La verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios. ¿Quieres conocer quién es Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer su carácter? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer la mente de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer los deseos de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer los propósitos de Dios? Lee la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Todo eso es lo que enseña la Biblia. Esta iglesia es un centro de enseñanza.
Estamos aquí para aprender, pero no estamos aquí para aprender ideas, ideologías humanas, estamos aquí para aprender la verdad de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando estamos en los estudios bíblicos. Veamos unas cosas que nos enseña la Biblia acerca de Dios. Nos dice que es un Dios de misericordia. Miquías 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a la misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La Biblia revela quién es Dios. Revela que Dios es piadoso, que Dios es paciente, que Dios es justo. Revela que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es eterno, que Dios es glorioso, que Dios es exaltado. Revela que Dios es todopoderoso, que Dios conoce todo, que nunca cambia, que es infinitamente bueno. Nos enseña que Dios es Señor de señores, soberano, Rey de reyes. Nos dice que es un fuego consumidor, que es celoso, pero dice que también es lleno de amor y de justicia, que es totalmente confiable. Hermanos, podemos ir. La Biblia nos revela la verdad de Dios. Segundo, dice que es útil para enseñar y redarguir y corregir. Instrucción. La Biblia es de provecho para la instrucción. Nos instruye a vivir una vida que honra a Dios. Hermanos, la Biblia es un tesoro de instrucción, de convicción divina. Nos enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios. Como dice el himno, la Biblia son bellas palabras de vida. ¿Saben ese canto, hermanos? Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Me quedaron atrás, hermanos. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos, la Biblia es nuestro guía para la vida. Una vida que honra a Dios es nuestra brújula espiritual que nos apunta cómo agradar a Dios. Es el manual de usuario que nuestro Creador nos dejó a su creación. Es el manual de usuario que nuestro diseñador nos dejó a lo que Él diseñó. Todo lo que tenemos en lo que se construye tiene un diseñador y viene con instrucciones. Si compras una bicicleta y lo abres, viene con las instrucciones de cómo que pueda correr bien. Hace 2 semanas mi hija viene aquí los domingos, vive en Redlands, viene aquí los domingos al servicio y se va en la noche ya cuando ya se va al tráfico, como a las 8 o 9 de la noche. Hace 2 semanas, ya estaba por irse, y me dice, sí papá, dice, mi carro cada que presiono los frenos hace un ruido, dice. Le digo, bueno, déjame tu carro, le digo yo, lo voy a llevar. Al otro día entro al carro, hermano, y solo salgo del garaje y hasta me da miedo manejarlo 1 cuadra. Y ella ha estado manejando desde Redlands para acá. Lo llevé a Pep Boys y me dieron una lista de todo lo que no se había hecho en ese vehículo. No estaba funcionando bien porque no se había seguido el manual del diseñador. Hermanos, ¿quieres vivir tu vida de una manera de que tu Creador te creó? Sigue el manual de tu vida. ¿Quieres que tu vida no haga ruido cuando truenas? Lee el manual que te dejó tu Creador. Esa es la Biblia, hermanos. La Biblia son un tesoro de instrucción. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? ¿Quieres vivir como Él espera? Lee la Biblia. ¿Quieres ser imitador de Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres caminar con Dios? Hace su palabra la lumbrera de tus caminos. Salmo 119, 1:5 y 1:6. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hermanos, cada vez que nos desviamos de ese camino es porque nos apartamos del manual que Dios nos dejó. Y tercero, dice que es útil para que el hombre esté eternamente preparado para toda obra, capacitación. La Biblia nos equipa
para cumplir el propósito de Dios. Todo creyente tiene la responsabilidad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó unas obras para ti de antemano. Efesios 2, 10 a 11. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Hermano, si tú eres un creyente, Dios tiene un propósito, una obra preparado para ti. Él tomó su tiempo para prepararlo y Él te quiere equipar para cumplir esa obra. Y la manera que Él te equipa, que te capacita, es con su palabra. Y cuando no cumplimos esa obra o no lo hacemos según lo que nos dice, estamos ignorando lo que Él preparó para nosotros. Si yo llego en mi casa en la noche y mi esposa se pasó toda la tarde preparando una cena para mí, y yo llego y digo, no escuché, mejor que In-N-Out está mejor y me voy a comer a In-N-Out, no me va a ir bien. No. Si queremos agradar a nuestro Señor con nuestras obras, vamos a seguir el manual que Él nos dio para equiparnos, para hacer esa obra que Él preparó para nosotros de antemano. La Biblia nos ayuda, nos capacita para ser administradores de los recursos que Dios nos ha dado. La Biblia, hermanos, es provecho para nuestras vidas, es para nuestro beneficio, es un regalo de Dios para nosotros. Hace unos años una persona escribió a un editor, a una revista cristiana. Él fue por mucho tiempo a la iglesia y dejó de ir. Y le dice al editor, dice, según mis cálculos, yo he asistido a la iglesia más de 1000 veces, lo que significa que he escuchado más de 1000 sermones y he leído más de 1000 pasajes bíblicos. No me recuerdo de nada específico de esos sermones, no me recuerdo de nada específico, ningún pasaje bíblico de esos 1000 que he escuchado. Entonces concluí que la palabra de Dios no me sirvió para nada y he desperdiciado todo mi tiempo. El editor de la revista le contesta lo siguiente unas semanas después. Le dice, a través de los años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa. No me recuerdo de ningún menú o ingrediente en específico de esas comidas, pero estoy seguro de que me han nutrido a través de los años y sin esas comidas estaría muerto. Hermanos, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Sin esta Biblia estamos muertos espiritualmente. Sin esta Biblia no tenemos vida. Estamos caminando como zombies a través del mundo. Sin esta Biblia, hermanos, no podemos tener la vida abundante que Dios quiere que tengamos. La Biblia, hermanos, es un regalo de Dios para nuestro provecho. Es un regalo de instrucción, de capacitación, de enseñanza. Nos revela quién es Dios, nos revela quiénes somos nosotros. Nos instruye para vivir una vida que honra a Dios. Nos capacita para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Hermanos, nosotros creemos y estudiamos la Biblia porque creemos que es la palabra perfecta de Dios. Creemos que la Biblia es infalible. Creemos que la Biblia no contiene errores. Creemos que la Biblia tiene poder para apuntar al pecador, a Jesús. Creemos que tiene el poder para redimir al pecador. Creemos que tiene el poder para transformar a un enemigo de Dios, a un hijo de Dios. Creemos que es el provecho para todo hijo de Dios, que nos enseña y nos instruye en los caminos de Dios y nos capacita para servirle y honrarle con nuestras obras. La Biblia es la revelación perfecta de la mente de Dios para la humanidad. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Todo lo que la Biblia dice es confiable. Toda promesa de la Biblia se va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir. Cuando lees la Biblia, hermanos, estás leyendo la palabra perfecta y completa de Dios. Si hay alguien aquí, hermanos, que no ha entregado su vida a Jesús, no tienes Espíritu Santo para entender y recibir lo que nos da la Biblia. Así que para concluir, hermanos, voy a concluir con un llamado por 3 cosas. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. 3 cosas, hermanos, 3 cosas quiero exhortarles. Primero, si tú estás aquí y nunca
has pedido a Jesús que entre en tu corazón, te limpie y sea dueño de tu vida, quiero darte esa oportunidad. El altar va a estar abierto, aquí voy a estar adelante, van a haber personas. Si ese eres tú y quieres tener ese Espíritu de Dios para poder entender, someterte y obedecer la palabra, pase adelante. Segundo, tal vez tú has sido un creyente por mucho tiempo, pero has descuidado la Biblia. Has descuidado la palabra de Dios. Has descuidado los estudios bíblicos. Pasa adelante, inclínate a Dios. Pídele que renueve esa historia de amor que tuviste con su palabra la primera vez que lo conociste. Y tercero, tal vez tú solo quieres agradecerle a Dios por lo que ha hecho su palabra perfecta en tu vida. Si ese eres tú y quieres venir a inclinarte ante Dios, agradecerle por lo que Él ha hecho en tu vida, pasa adelante. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra perfecta que nos ha salvado de la condenación eterna, Padre. Padre, si hay alguien aquí, Padre, que no ha entregado su vida, que no ha declarado a ti como tu Señor y Salvador, que hoy sea ese día, Padre. No hay ningún día como hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si ese eres tú, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Es la decisión más grande, más importante que puedes tomar en toda tu vida. Pasa adelante, aquí estaré yo. Y para los otros demás, Padre, regrésanos ese amor a tu palabra. Te agradecemos, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, vamos a cantar este canto. El altar está abierto, hermanos. Van a haber personas aquí si quieren, necesitan oración. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me
yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, porque siempre es bueno. Te amamos, Padre. Amamos tu palabra que nos has dejado, Padre. Te pido, Padre, que en nuestros corazones vuelva a renacer ese amor, ese primer amor que tuvimos cuando te conocimos, Padre. Ese anhelo de conocerte más cada día. Ese anhelo de conocer quién eres, de conocer tu voluntad, de conocer tu propósito. Gracias, Padre, por tu perfecta palabra, por el poder de haber transformado un pecador de un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Gracias, Padre, por tu instrucción que nos dejas a través de tu palabra, que nos guía cada día para vivir una vida que te agrada. Padre, te pido que no nos quedemos con esa palabra que tú nos das, que lo llevemos al mundo, Padre, que es la única solución a todos los problemas que vimos, que estamos viendo, que estamos viviendo. Padre, que cuando salgamos de este lugar, que el mundo mire en nosotros la Biblia. Que el mundo pueda leer en nuestras vidas tu verdad. Que la Biblia pueda leer en nosotros, que el mundo pueda leer en nosotros tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre. Te amamos, te adoramos y, Padre, te honramos con todo lo que hacemos. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy, hermanos. Ya vamos a terminar esta serie acerca de por qué y vamos a comenzar un estudio acerca del Sermón del Monte. Vamos a estar casi un año, versículo por versículo en el Sermón del Monte. Así que vamos a cantar un canto más y nos despedimos. Gracias por acompañarnos.